Hacemos foco también en lo que está pasando en el mundo y hay varias cosas importantes. Ahí dentro de Latinoamérica una protesta que marca también el aniversario de la independencia de Brasil. Pablo Cuellar, nuestro editor internacional, nos cuenta de esto y más. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Ha sido un día de máxima tensión en Brasil. Tú lo decías, protestas tanto a favor como en contra del presidente Jair Bolsonaro, que terminaron también con algunos incidentes, como estamos viendo aquí y en distintas localidades, en Brasilia, en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Un día que debía haber sido de celebración. Claro, es el día de la independencia de Brasil. Además, en su discurso, Bolsonaro se lanzó con todo contra el presidente de la Corte Suprema, que lo está investigando por casos de noticias falsas. Parece que está tirando toda la artillería a Bolsonaro porque está muy complicado en las encuestas. Queda tan solamente un año para las elecciones presidenciales en Brasil y los sondeos dicen lo siguiente, y es que Luis Inácio Lula da Silva tiene un 40% de intención de voto versus un 24% de Jair Bolsonaro. Se complica la reelección para el mandatario brasileño. Vemos todo lo que ha ocurrido en esta jornada en el informe de Soledad Agüero. Lo que debía ser un día de fiesta terminó siendo una jornada de máxima tensión. El presidente Jair Bolsonaro llamó a sus seguidores a manifestarse a lo largo de Brasil en el día de su independencia. Desde anoche, sus partidarios se congregaron en los alrededores de los edificios de los poderes del Estado sin mascarilla y clamando consignas de intervención militar, lo que alimentó los rumores de autogolpe. Estamos aquí con los brazos abiertos, apoyando a nuestro presidente. Respetamos a la Corte Suprema, pero no respetamos a los jueces porque no respetan a nuestro presidente que nosotros elegimos. Bolsonaro arengó a sus adherentes para proyectar fuerza en su momento más crítico, con solo un 25% de aprobación por el mal manejo de la pandemia y escándalos de corrupción que salpican a sus aliados. En su discurso aprovechó de enviar un amenazante mensaje al presidente de la Corte Suprema, que lo investiga, entre otras cosas, por difundir noticias falsas. No queremos pelear con ningún poder, pero no podemos admitir que una persona turbe nuestra democracia. No podemos admitir que una persona coloque en riesgo nuestra libertad. En ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, los opositores al mandatario no quisieron quedarse atrás y también se manifestaron a pocos metros de sus adversarios. Este país está retrocediendo. Están destruyendo la educación, la salud. No tenemos que esperar hasta las elecciones del 2022. Necesitamos sacar a Bolsonaro ahora. A poco más de un año de las elecciones presidenciales, el expresidente Lula da Silva lidera las preferencias con un 40% de intención de voto versus un 24% de Bolsonaro. Un ambiente expectante mientras la polarización se profundiza en Brasil, con un presidente que atraviesa su peor momento. Y aquí vamos a ver al presidente Sebastián Piñera, que este día martes continuó su gira por Europa. Se juntó, como estamos viendo ahí, nada más ni nada menos que con el rey Felipe VI de España y también su esposa, la reina Leticia. El mandatario chileno llegó entonces al Palacio de la Zarzuela en Madrid, como estamos viendo acá, luego de su primer paso por Francia. La idea es justamente ir estrechando los lazos con la nación española e impulsar también la renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Además, el presidente Sebastián Piñera se reunió también con su homólogo español, lo estamos viendo aquí, Pedro Sánchez, una gira que va a seguir luego por Italia, el Vaticano, donde se va a juntar con el Papa Francisco, y finalmente en el Reino Unido. Pero mientras todo esto ocurría dentro del Palacio de la Zarzuela, ahí en Madrid, miren lo que sucedía afuera. Un grupo de chilenos fue a manifestarse en contra del mandatario Sebastián Piñera con banderas mapuche y también alusivas al estallido social, denunciando violaciones a los derechos humanos y también el tema de los heridos. Una situación muy similar ocurrió también en París, donde un grupo de chilenos también se manifestó contra el presidente Piñera.
Y hace pocos instantes ha ocurrido un fallo histórico en México. La Corte Suprema aprobó la despenalización del aborto en todo el país. Es decir, ya no se va a poder castigar o criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo por lo menos hasta las primeras 12 semanas de gestación. Hasta ahora solamente habían 4 estados de los 32 que tiene México que permitían el aborto libre en las primeras etapas. En el resto solamente se podían algunas causales, como el caso del riesgo de la madre, la malformación del feto o en caso de violación. Y en caso de que las mujeres no cumplían esto, arriesgaban hasta una pena de 3 años de cárcel. Por eso es una normativa histórica que además fue invalidada por unanimidad por parte de los magistrados, esa legislación anterior. De hecho, el presidente de la Corte Suprema de México señaló que ahora se inicia una nueva ruta hacia la libertad, la dignidad y el respeto hacia las mujeres, y con esto el país también avanza hacia una legalización como ya están teniendo en Argentina, en Uruguay y en Puerto Rico. Y a ver si escuchamos ahí el ambiente de lo que ocurrió hoy en Afganistán. Fueron disparos, enfrentamientos, una serie de protestas que dejaron varios heridos en esta nación de Medio Oriente, mientras el régimen talibán anunció ya la creación del gobierno que va a liderar a este país. Eso sí, ojo, sin incluir a ninguna mujer, pese a las promesas que habían tenido de que iban a tener una administración inclusiva. Finalmente los talibanes solo pusieron hombres como ministros y todos clérigos o religiosos. Quien quedó a cargo del país, que va a ser una especie de presidente de Afganistán, es Hassan Ahmad, aunque quizás el puesto más polémico fue el del ministro del Interior, que lo va a ocupar un hombre de los más buscados por Estados Unidos por estar liderando una organización terrorista. Como decía, esta jornada también estuvo marcada entonces por estas protestas en contra de los talibanes que terminaron con al menos 3 fallecidos. Y no fue la única imagen simbólica de esta jornada. Miren por favor lo que ocurrió posteriormente también en Afganistán, porque ahí vemos hombres y mujeres completamente separados en la universidad. Era también uno de los temas que se había hablado, si las mujeres iban a poder finalmente estudiar en Afganistán. Lo están haciendo, pero miren, con una cortina que segrega a hombres y mujeres. Una realidad que es la nueva que se vive en Afganistán. Y atención, por favor, a esta noticia que podría revolucionar la carrera por llevar a humanos a Marte. Esto que estamos viendo aquí es un robot que puede convertir la humedad en agua potable y además a un muy bajo costo. Toda esta maravilla tecnológica fue creada por ese ingeniero egipcio que veíamos ahí de tan solo 28 años. Él dijo que se inspiró justamente en las recientes misiones de la NASA en el planeta rojo para crear este robot que estamos viendo acá, que trabaja convirtiendo grandes cantidades de agua con menos energía utilizando polímeros. Concretamente lo que él hace es que se fijó que en Marte habían altos niveles de humedad, pero que el ambiente era bastante seco. Sin embargo, esa humedad puede ser absorbida por este robot y luego transformada en agua. Lo más importante que yo le decía es el costo. $250 cuesta construir este desarrollo tecnológico, donde por cada dólar se pueden crear hasta 50 litros de agua potable. Además, no solamente se está pensando en Marte, sino también en otras zonas áridas del mundo o con falta de acceso a recursos hídricos. Así que, Juan Manuel, atención aquí en Chile, que estamos viviendo una grave sequía. Podría ser este robot también una solución. Otra preocupación más, pues, anotar en la lista. Una que debería ser prioritaria, sin embargo. Exactamente. Querido Pablo Cuellar, abrazo, nos vemos mañana. Nos vemos, un abrazo grande, que esté bien. Chao, Pablo.